La cosmología es la ciencia que estudia el origen y evolución del universo. Se calcula que el universo tiene unos 13.700 millones de años, más o menos 100 millones. Estimar la edad del universo puede parecer una tarea tremendamente difícil, pero combinando estadísticamente varios métodos podemos estimar la edad del universo con una precisión del 1%. El primer método que puede ocurrírsenos es estimar la edad de la estrella más antigua. Las estrellas van enfriándose según envejecen y con este método podríamos obtener una cota a la edad del universo. Sin embargo, la estimación no sería muy precisa. Obtenemos un mejor resultado si modelizamos la expansión del universo y revertimos esta expansión hasta el origen del universo. Además, podemos utilizar datos de formación de estructura a gran escala y de radiación de fondo cósmico microondas, cuyas características también dependen de la edad del universo. Juntando todos los métodos es como obtenemos la precisión del 1% que os contaba al principio. El fondo cósmico de microondas es una radiación extremadamente débil que nos envuelve y que nos llega desde todas las direcciones. Esta radiación se originó cuando el universo tenía unos 300.000 años de edad y es la imagen más antigua del universo que tenemos. Esto es así porque con anterioridad a esa época el universo era tan denso que resultaba opaco a la luz y por eso nuestros telescopios no pueden observar de forma directa cómo era el universo antes del origen de esta radiación. Bueno, la velocidad de la luz es finita, como la del sonido, aunque mucho más grande que esta, casi 1 millón de veces más grande que esta. Eso quiere decir que cuando vemos luz de objetos muy lejanos, estamos recibiendo una luz que ha tardado cierto tiempo en llegar hasta nosotros desde que fue emitida por ese objeto. Eso quiere decir que cuando nosotros usamos telescopios en tierra o en órbita alrededor de la Tierra o lo que sea, estamos recibiendo una luz que fue emitida hace mucho más tiempo del momento en que nosotros la captamos. Entonces, desde algún cierto punto de vista, mirar lejos en cosmología es mirar al pasado. Imagina que estás en mitad de una pradera rodeado de gente hablando hasta donde alcanza la vista. Si se callan todos a la vez, la velocidad finita del sonido hará que te sigan llegando voces de personas cada vez más alejadas. Podríamos decir que existe una circunferencia de última conversación. Lo curioso es que para cualquier otra persona de la pradera observará lo mismo, pero con una circunferencia centrada en ella en lugar de en ti. No existen observadores privilegiados. Algo parecido sucede con el fondo cósmico de microondas. Lo que estamos observando es la superficie de última dispersión, que al igual que en el ejemplo, cualquier otro observador verá la suya centrada en él. Para medir el fondo cósmico de microondas con precisión hace falta unas antenas muy sensibles y sofisticadas que se encuentran solamente en unas pocas instalaciones científicas en todo el mundo. Sin embargo, cualquiera desde su casa puede observar parte del efecto del fondo cósmico de microondas. Basta con tener una televisión analógica de las antiguas, ya que aproximadamente el 1% de la nieve que aparece en la pantalla cuando la televisión no está sintonizando ningún canal se debe al efecto del fondo cósmico de microondas. Esta radiación tiene dos características que la hacen particularmente interesante. La primera es que la distribución de la energía que tiene es una distribución muy propia de los cuerpos calientes, que llamamos distribución de cuerpo negro, y eso nos sugiere que el universo empezó en un estado muy caliente y que en la época en la que se generó esta radiación, la materia y la radiación estaban en equilibrio termodinámico. La segunda característica importante que tiene esta radiación es que es muy uniforme, nos llega con la misma intensidad, la misma temperatura desde cualquier dirección en la que observemos. Y eso nos indica
que el principio cosmológico en el que basamos todo nuestro trabajo y que básicamente se traduce en que el universo tiene las mismas propiedades, lo observe quien lo observe y desde donde lo observe, se cumple. No es exactamente uniforme. Existen pequeñas diferencias entre unas partes del cielo y otras, pero a lo sumo son del orden de una parte entre 100.000. Para hacernos una idea, por ejemplo, si nos imaginamos un lago de un tamaño típico de 7 kilómetros de diámetro, pues las olas que se podrían formar en su superficie serían a lo sumo de 7 centímetros. Esto se conoce como anisotropías de fondo cósmico de microondas y son uno de los temas más importantes que estudian hoy en día los cosmólogos. Las anisotropías de fondo cósmico de microondas son importantes porque nos dan información de cómo el universo, 300.000 años después del Big Bang, en esta época el universo era homogéneo y sin estructura. Sin embargo, hoy observamos que existen estrellas, galaxias, cúmulos de galaxias, y el estudio de la radiación de fondo cósmico nos da una idea de cómo fue la evolución del universo que dio lugar a estas estructuras, además de cómo pudo ser el Big Bang que originó las anisotropías del fondo cósmico de microondas. El estudio del fondo cósmico de microondas y de sus anisotropías en particular han ayudado a establecer fuertemente lo que conocemos como el modelo cosmológico estándar. El fondo cósmico de microondas no es la única fuente en la cual se sustenta este modelo. Hay otras observaciones independientes como son las supernovas, los cartografiados de galaxias o de cúmulos de galaxias o la abundancia de elementos ligeros que también han contribuido a establecer este modelo cosmológico. Lo que nos dice este modelo cosmológico estándar es que el universo se encuentra en expansión, una expansión acelerada, que la materia ordinaria a la que estamos acostumbrados a tocar en el día a día, de la que están hechas los planetas y las estrellas, solamente da cuenta de un 5% del total del contenido del universo. Sabemos de la existencia de otro tipo de materia, la materia oscura, cuya presencia notamos a través de su interacción gravitatoria, y también conocemos que el universo ha pasado por un estado inicial muy denso y muy caliente. Pero aparte de estos hechos más o menos bien establecidos y, digamos, robustos del modelo, hay otros aspectos que aún no están tan claros y que son materia de estudio y de conocimiento hoy en día. En particular, cuál es la naturaleza de la energía oscura, esta energía que sabemos que da cuenta casi del 75% del contenido energético del universo y que domina la expansión acelerada que mencionaba anteriormente, o cuál es el número de familias de neutrinos y la masa de las mismas, para lo cual hoy en día solo existe cotas, o cómo fue ese proceso de expansión exponencial de la inflación que se supone que sucedió en los primeros instantes del universo. Son aspectos que aún no están claros y que van a requerir de nuevas observaciones para poder acotarlos o descartarlos mejor. En cualquier caso, es un momento excepcional para el estudio de la cosmología. Las supernovas son las explosiones estelares más potentes que conocemos. Para la cosmología, las más interesantes son las de tipo 1A, que consisten en una estrella enana blanca que, al absorber la materia de una estrella cercana, explota. Esta explosión se produce siempre con unas características muy similares, lo que nos permite utilizarlas como candelas estándar para determinar distancias en el universo incluso muy lejanas. Con esta información podemos determinar ciertos parámetros cosmológicos como la razón de expansión del universo o el balance energético del mismo. Con los estudios basados en estas explosiones supernova a finales de los años 90, nos dieron los primeros indicios de una expansión acelerada y, consecuentemente, de la existencia de una energía oscura. Estos hallazgos fueron merecedores del Premio Nobel de la Física en el año 2011. Nos puede dar información de dos cosas.
cuál era la distribución de las fluctuaciones de energía en el universo primitivo y cómo éste ha ido evolucionando. La evolución del universo depende de la geometría, del contenido de materia y de energía y de cómo se expande. Todo esto al final quedaría reflejado en cómo observamos las galaxias hoy en día. Significa que las propiedades del universo vienen descritas por la geometría de Euclides, de todos conocida. La teoría de la relatividad general nos indica que en principio el universo puede tener curvatura. Tenemos tres tipos de curvatura compatibles con el principio cosmológico. Tenemos la curvatura positiva de tipo esfera, también hay una curvatura negativa de tipo hipérbola, y por último una curvatura nula de tipo plano. Las observaciones que tenemos, las mejores observaciones, vienen dadas a través de la radiación del fondo cósmico de microondas y nos indican que en principio el universo es con muy alta probabilidad muy plano. No lo sabemos a ciencia cierta. Lo que podemos decir es que esta materia oscura constituye el 20% del contenido de energía del universo. Lo que sí podemos decir es que esta materia está constituida por partículas exóticas que se mueven a velocidades inferiores a la de la luz, ya que tienden a concentrarse en halos galácticos y cúmulos de galaxias. Esta materia oscura interacciona con la materia ordinaria solo a través de la gravedad, pero estos efectos solo son visibles a distancias mucho mayores que las de nuestro sistema solar. En cuanto a la energía oscura, nuestro desconocimiento es aún mayor. Lo que sí sabemos es que constituye un 75% del contenido del universo y es la responsable de que la expansión del universo sea cada vez más rápida. Se distribuye de manera uniforme y una posible explicación es la energía de vacío no nula que predice la mecánica cuántica. Sus efectos en nuestra vida cotidiana son inapreciables, pero sí que desempeñarán un papel fundamental en la evolución futura del universo. Una de las conclusiones más interesantes que se deriva de los datos del fondo cósmico de microondas es que vivimos en un universo muy raro, en el sentido de que las constantes físicas del mismo permiten que exista vida. Si estas constantes las modificamos solo un poquitín, la vida no existiría como tal. Esto ha motivado la aparición de diversas teorías alternativas que postulan la existencia de muchos universos. El nuestro sería uno de ellos en el que existe la vida. Los datos del fondo cósmico de microondas permitirán también en el futuro estudiar la posibilidad de la existencia de estos universos.